Hoy iniciamos 21 días de ayuno. Te invitamos a que te sumes a estos ayunos y que día tras día intercedamos delante de Dios por Venezuela, por la iglesia, por las familias, para que Dios obre poderosamente en cada uno. Así que participa con nosotros todos los días. Estaremos orando, intercediendo delante de Dios. Esta semana iniciamos un estudio acerca del Evangelio según San Juan. Esperamos que este estudio sea de bendición para todos y que podamos aprender mucho más de la palabra de Dios. Así que anímate, busca tu Biblia y ubícate en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. El versículo 1 en adelante dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El camino a través de Samaria era la ruta más corta de Jerusalén a Galilea, y los judíos piadosos la evitaban con frecuencia. Lo hacían porque había una profunda desconfianza y desagrado entre muchos de los judíos y los samaritanos. A pesar de las diferencias entre judíos y samaritanos, Jesús necesitaba pasar por Samaria. Jesús llega a donde se le necesita. No importa quién eres, tu raza, condición social. Si necesitas a Jesús, Él llegará en tu ayuda. Después de un largo día de caminata, Jesús estaba cansado. Juan ha sido cuidadoso de mostrarnos que Jesús es Dios. Pero también quería que supiéramos que Jesús no era un superhumano. Jesús genuinamente se sometió a nuestras limitaciones humanas. Era como la hora sexta, dice el pasaje que leímos. Por el cálculo que Juan utilizó, esto fue alrededor de mediodía, durante el calor del día. Jesús estaba cansado y con calor. Había querido beber una bebida refrescante, agua. Esta mujer vino por agua a una hora inusual y lo hizo sola. Por lo general, las mujeres iban por agua más temprano en el día e iban en grupos. Tal vez había allí una necesidad repentina o tal vez era una marginada social, rechazada por las otras mujeres de la comunidad. Por tradición, un rabí no hablaba con una mujer en público, ni siquiera con su propia esposa. También era muy inusual que una persona judía de ese tiempo pidiera un favor o aceptara bebida de una copa samaritana. La petición de Jesús sorprendió genuinamente a esta mujer. Los discípulos también se sorprendieron de que Jesús le hablara, como se lee más adelante. Pero inmediatamente la mujer quedó impresionada con la amabilidad de Jesús. Era inusual para ella escuchar un saludo amable de parte de un hombre judío. Pues, hablando en general, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús se acerca a esta mujer rechazada y de dudosa reputación, porque tiene una palabra que cambia la vida del hombre. Leímos que era necesario pasar por Samaria. Dios está en busca de corazones que le necesitan. Jesús está en busca de corazones que necesitan el favor, su ayuda, su salvación, su libertad.
y se encontró con esta mujer que necesitaba a Jesús poderosamente en su vida. Como lo hemos visto, rechazada, marginada, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que justo en el momento preciso y en el lugar preciso, esta mujer conoció a Jesús. El versículo 10 sigue diciendo: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús entabló una conversación con esta mujer, despertando en ella su curiosidad sobre varias cosas, principalmente sobre las cosas de Dios. Lo otro, sobre quién es Jesús. Lo tercero es que en lo que Jesús podía darle. Hay un principio conectado con las palabras: si conocieras, tú le pedirías. Mientras más conozco a Dios, más quiero buscarle. En los tiempos antiguos llamaban el agua de manantial agua viva, agua corriente, porque corre por debajo del suelo y no permanece estancada. A primera vista, podría parecer que Jesús le hablaba a esta mujer sobre un manantial activo cercano. Pero Jesús se refería al agua espiritual, que apaga la sed espiritual y da vida. Jesús sabía que esta mujer y todos los demás en el pueblo tenían que ir a ese pozo diariamente para satisfacer su sed. Y Jesús utilizó la sed como una imagen de la necesidad y anhelo espiritual que todos tienen. Jesús hizo una oferta maravillosa. Lo que ofreció a esta mujer y a cualquiera que bebiera era algo que daría satisfacción duradera. Es común que las personas intenten satisfacer esa sed interior creada por Dios con muchas cosas o cualquier cosa excepto por lo que Jesús da. La gente está sedienta. Ellos quieren, anhelan, buscan, alcanzan, pero solo lo que Jesús da satisface los niveles más profundos del alma y espíritu del hombre. Cuando Adán pecó, el Espíritu Santo salió de él y dejó un vacío. Y a partir de ese momento, ese vacío, el hombre ha intentado llenarlo de cualquier forma. Ya no tiene el amor de Dios y busca el amor en cualquier cantidad de personas o de cosas y no encuentra la satisfacción. Busca llenar ese vacío ganando o logrando metas, objetivos, y creen que a través de eso pueden alcanzar, llenar ese vacío, y no lo logran. El hombre ha intentado llenar el vacío que dejó Dios en su vida por cualquier cantidad de cosas en esta tierra y nunca lo ha logrado. Porque el único que puede llenar ese vacío en el corazón del hombre es Jesucristo. El efecto de esta agua hace mucho más que solo satisfacer la sed del que la bebe. También crea algo bueno, algo que da vida al corazón del que la bebe. Se vuelve una fuente de agua que salta para vida eterna. Si te llenas de Jesucristo, pues de ti saltará una fuente de vida, una fuente de agua viva. Es decir, tú puedes alcanzar a otros, tú puedes darle a otros de lo que Jesús te da.
Él es la fuente y nosotros somos los receptores, los vasos que somos llenos de su agua de vida. La respuesta de la mujer samaritana era lógica, aunque no era espiritual. Ella quería evitar el trabajo de ir al pozo todos los días. Fue como si respondiera: Jesús, si quieres hacer mi vida fácil y conveniente, entonces estoy dispuesta a que me dejes esa agua, dámela. El propósito de Jesús no era satisfacer una necesidad fácilmente o satisfacer una necesidad física. El propósito de Jesús iba más profundo, iba a su espíritu. Ese era el propósito por el cual Jesús que había llegado allí, para satisfacer la necesidad que había en el corazón de esa mujer. El versículo 16 en adelante sigue diciendo: Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esta no era una petición extraña. En esta conversación extendida y pública con la mujer, Jesús estaba forzando los límites de la decencia cultural. La conversación sería mejor si el esposo de la mujer estuviera presente. La mujer declaró no tener marido, lo cual era técnicamente verdad. Pero Jesús sabía sobrenaturalmente que había mucho más de la historia de matrimonio de esta mujer. Esto nos muestra que esta mujer buscaba el amor de Dios en el hombre, intentando ella saciar ese deseo que había en su corazón, ese vacío que había en su corazón por el amor de Dios. Lo buscó en hombres, 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, aparentemente todavía no tenían una relación de marido y mujer. Y Jesús llegó en el momento preciso para mostrarle a esta mujer que el amor de Dios, el vacío que ella tenía, la sed que ella tenía en su espíritu, ningún amor de hombre podía llenarle, satisfacerle, sino solo el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Jesús sacó a relucir este embarazoso tema porque la vida pecaminosa de esta mujer tenía que ser confrontada. Esta mujer tenía que decidir qué amaba más, si a su pecado o a Jesucristo, al Mesías. El versículo 22 en adelante dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, porque adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús le habló a esta mujer de un tiempo en el que la adoración ya no se centraría más en lugares, ni en Jerusalén, ni en el monte Gerizim. Jesús describió la base de la adoración verdadera, que no se encuentra en lugares ni adornos, sino en espíritu y en verdad. Jesús se reveló a esta mujer como el Mesías prometido. Jesús nos está enseñando que nosotros podemos adorarle en cualquier lugar, a cualquier hora, siempre y cuando esto sea
en espíritu y en verdad. Esto es un poco lo que es el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Es decir, que cuando adoramos a Dios, cuando buscamos a Dios, debemos hacerlo, sí, en espíritu, porque Él es espíritu, pero también en verdad. No puede ser algo ficticio o hacerlo por obligación. No, hay que hacerlo de corazón, en verdad. El versículo 27 en adelante sigue diciendo: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba como una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer dejó su conversación con Jesús y regresó a la ciudad de Sicar. Se fue tan impresionada de su tiempo con Jesús y tan segura de que regresaría a él que dejó su cántaro en el pozo. La mujer samaritana estaba tan impresionada con el amor de Jesús que ahora ella buscaba a sus vecinos. Incluso cuando antes ellos le habían tratado como una marginada. La invitación de la mujer fue efectiva, porque las personas fueron cuando ella les dijo quién era Jesús y cómo había impactado su vida con su breve conversación. Solo Jesús puede cambiar nuestra vida. Solo Jesús puede obrar un milagro en nuestra vida. Solo Jesús puede darnos salvación y libertad. Esta mujer fue libre de su vida pasada, fue libre de sus pecados, porque recibió a Jesús. Y lo tremendo de esto es que cuando ella recibe a Jesús, no se queda con Jesús para ella sola. Ella se dio cuenta que la medicina que tenía Jesús era necesario no solo para ella, sino para toda su ciudad. Y esta mujer no se quedó tranquila, sino que fue a su ciudad a buscar a la gente, a hablarles de las grandes cosas que había hecho Jesús en su vida, para que ellos también fueran impactados por el mensaje que tenía Jesucristo. Hoy en día, a veces vemos a los cristianos que tienen a Jesús, pero no son capaces de impactar a otros con lo que Jesús ha hecho por ellos. Déjame decirte, lo que Jesús hizo por ti no es cualquier cosa. Lo que Jesús hizo por ti es lo más grande que ha podido hacer Dios o persona alguna sobre un humano o sobre la humanidad. Porque nadie ha sido capaz de morir por la humanidad como lo hizo Jesucristo. Nadie ha sido capaz de amar a la humanidad como lo hizo Jesucristo, como lo ha hecho Dios. Por lo tanto, hermano, Dios ha hecho cosas tan grandes por nosotros y lo primero es nuestra salvación, pues nosotros no podemos quedarnos con esto solos. Jesús llenó un vacío en ti. Jesús llenó tu vida con su presencia, con su gracia, con su amor, con su perdón. Y eso no puede quedarse allí como que si estuviéramos escondiendo un tesoro. No, hay que darle a los demás de lo que Jesús nos ha dado. Su vida, el agua de vida eterna. Amigo, amiga, tú que me escuchas y no has recibido a Jesús en tu corazón y tienes ese vacío en tu vida, pues hoy es tiempo de que ese vacío sea lleno por la verdad de Jesús, por el agua de vida eterna que te da Jesucristo. Y esto lo puedes hacer haciendo esta corta oración. Di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y hoy me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Y hoy me haces una nueva criatura, porque el que está en Cristo, dice tu palabra, nueva criatura es. Así que, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Démosle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Si tu corazón ha quedado nuevamente vacío, es hora de que le pidas a Dios que llene tu corazón, que limpie tu corazón de los pecados. Si te resbalaste, si te caíste, es hora de que te levantes. Jesús ha extendido su mano para que te levantes. Hermano, Dios puede darte fuerzas. Hermana, Dios puede darte fuerzas para que tú sigas adelante, para que tú venzas toda tentación, para que tú venzas el pecado. Pero es tu decisión. Jesús está a la puerta y llama. ¿Estarás tú atento? ¿Estarás tú presto a responder a su llamado? Él te está buscando. Así que acércate a Jesús. Acércate a Jesús hoy. Levanta tus manos allí donde estás y dile: Señor, me acerco a tu presencia porque te necesito. Anhelo tu presencia en mi vida. Fallé, me equivoqué, pero hoy quiero que me renueves. Hoy quiero que me transformes en el nombre de Jesús. Señor, queremos más de tu presencia, queremos más de tu gracia, queremos más de ti. Por eso, danos de beber más y más de esa agua de vida eterna, de esa agua gloriosa, maravillosa, que tiene el poder de saciar nuestra sed, que tiene el poder de saciar nuestro corazón y darnos vida. Danos tu vida, Señor. Danos tu vida. Necesitamos tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En estos tiempos difíciles en los cuales tal vez no tenemos cómo congregarnos, no tenemos la posibilidad de compartir mucho con nuestros hermanos, es cuando tú y yo tenemos que esforzarnos por mantener una comunión activa con Dios. Porque si no mantenemos nuestra comunión activa con Dios, pues vamos a resbalar, vamos a caer. Se va a producir nuevamente ese vacío y, lamentándolo mucho, vamos a ir atrás. Y no es lo que quiere Dios. Aprovecha este tiempo, aprovechalo para estar con el Señor, para conocerle más. Aprovecha este tiempo para seguir adelante. Aprovecha este tiempo para mostrarles a los demás a Jesús. Mientras los demás están desesperados, mientras los demás están llenos de aflicciones y de problemas y de cuantas cosas por todo lo que está pasando alrededor del mundo, tú estás tranquilo porque tienes a Jesús. Y si tú tienes a Jesús, ese Jesús puedes dárselo a los demás. Así que aprovecha este tiempo para eso, de hablar de Jesucristo, de lo que está haciendo en tu vida. Y verás cómo el Evangelio se propaga. Te invito a que continúes con nosotros estudiando el Evangelio según San Juan. Si no has visto aún los primeros capítulos, ahí están en la lista de reproducción del Evangelio según San Juan. Aprovecha para que podamos estudiarlos. Y recuerda que a partir de hoy iniciamos este ayuno de 21 días, por el cual estaremos orando delante de la presencia de Dios, intercediendo porque queremos ver cosas grandes. Mis hermanos, que Dios me les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.